Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias por encontrarnos en este momento del día y por recibirnos en sus hogares a través de nuestro programa. Hoy día estamos en nuestro espacio de salud mental, en nuestro consultorio psicológico. Nos acompaña la licenciada Maciel Martel para enseñarnos a aprender a mantener la calma. Hace muy poco escuchaba a una persona muy querida por mí que me decía, yo quiero paciencia, pero la quiero ahorita. Contradictorio. Qué contradictorio. Yo quiero ser calmado. Oye, cálmate, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay un tema que tiene que ver con nuestro entorno, lo que es súper importante y cómo este entorno, Maciel, a veces nos obliga a no ser nosotros mismos en algún momento. Como cirujano, en situaciones de absoluto estrés y médico jefe de emergencias, sé y puedo mantener la calma en momentos realmente críticos y dramáticos. Lo he aprendido a hacer, quizás tengo ese don como para poder dirigir un procedimiento de resucitación cardiopulmonar o de hacer una cirugía de urgencias con un sangrado activo. Pero a mí me pones en el tráfico y puedo perder la calma. Es algo que llevo dentro, ¿no? Es algo que llevo dentro y me es muy difícil manejarlo. Aprovecho mi análisis psicológico contigo, que me hagas una consulta. ¿Cómo puedo hacer para mantener la calma en situaciones en las cuales quizás no estoy preparado? Acaba de comentar una situación bastante interesante. ¿Cómo es que puedo mantener calma en momentos de pronto de tanta urgencia, de tanta presión, de tanto por hacer y de pronto en un momento que podría parecer, entre comillas, más manejable, la perdemos totalmente? ¿Qué es lo que sucede? La calma, bueno, el pobre manejo de la calma tiene que ver con la dificultad de regular nuestras emociones. ¿Qué es lo que esta situación, por más grande o pequeña que pueda parecer, me está produciendo? ¿Cuáles son las emociones que tengo? Por ejemplo, en el tráfico, ¿qué podemos sentir? Frustración, ira, ¿verdad? Claro. Ira, o sea, ¿por qué? Porque la falta de respeto. Exacto. Detesto la falta de respeto, detesto la brutalidad, detesto un montón de cosas, sobre todo la falta de respeto, el no pensar en el otro y en ser un abusivo. Eso es lo que a mí realmente me martiriza y me saca de mi sitio. Muy bien, y has dado con la respuesta perfecta. Me molesta esto. No es que me moleste una congestión vehicular, que haya muchos vehículos en el camino. No. Lo que me molesta es la falta de respeto. Eso es lo que me acaba de decir. Entonces, claro, cuando nosotros perdemos la calma, es que la situación está tocando una fibra sensible en nosotros, una fibra que yo ya tenía desde antes. Y cuando esta situación ocurre, como que ¡pum!, la detonara. Y entonces uno estalla a nivel emocional. Me encantaría que un micro ilegal me cierre y yo subir mi música y olvidarme. Pero no puedo. O sea, lo he tratado de hacer. ¿Hay alguna forma de que pueda dirigir ese enojo, esa ira ante estos sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera? Claro que sí. Primero, ser consciente de qué emoción estamos sintiendo. Por ejemplo, usted me acaba de decir ira, ¿verdad? ¿Por qué viene la ira? ¿Por qué nos enojamos? Me enojo cuando hay una situación que considero que es injusta conmigo, que yo no debería estar viviendo. Entonces, cualquier emoción que nosotros vamos a sentir nos va a comunicar algo, ¿no? La tristeza normalmente indica una pérdida, una ausencia, algo que ya no está, ¿no? La ansiedad, cierto nivel de incertidumbre, un miedo al futuro. Cada una de las experiencias emocionales que tenemos nos va a indicar algo. Entonces, no es solamente identificar qué emoción siento, sino también ver qué mensaje me está trayendo esta emoción. Entonces, en esos momentos, claro, tengo ira porque esta situación no es justa conmigo. Entonces, estoy siendo egoísta, en el fondo. Claro, si no es justa conmigo, estoy pensando en mí, en mi ego. Todas las personas sentimos a partir de nosotros mismos. Claro, y más que ser egoístas, eso en realidad nos lleva a ser un punto de partida, ¿no? Ok, nosotros interpretamos y recibimos una serie de información de nuestro ambiente. Entonces, lo primero para mí es identificar la emoción. Segundo, ver qué emoción, o sea, qué me quiere comunicar esta emoción. Y luego, ok, analizar, ¿tengo manejo de esa situación? Por ejemplo, en esa situación de tráfico, ¿tendríamos manejo?
¿podríamos realmente hacer algo? Que no me importe, ¿no? O sea, que no me importe, como le digo, subir la música, ponerme así, hacer un poquito de control mental y todo. Y yo veo que este salvaje al volante le hace lo mismo al que está al frente, al que está allá, y no le importa nada, y nadie lo corrige. Entonces, ahora, claro, después me pregunto, ¿por qué yo lo tengo que corregir? Exactamente. Que lo corrija su mamá, ¿no? O sea, claro. pero ese tipo de cosas son, por eso me ayuda mucho su presencia, licenciada. Me alegro mucho. Y claro, entendemos que, por ejemplo, en esta situación en particular, veo que esta situación no tiene que ver necesariamente conmigo y no hay algo que yo como tal pueda hacer para solucionarlo, ¿no? Sino que depende, lamentablemente, de las circunstancias externas. Entonces, primero, entender, ¿no? Yo puedo realmente manejar esta situación, está en mi poder hacerlo. Si la respuesta es no, ok, voy a centrarme en mí y en lo que estoy haciendo. Como usted dice, yo cierro la luna del carro, pongo mi música, mi aire, estoy ahí, intento relajarme, porque es lo único que puede hacer en ese momento, es lo único que está dentro de su manejo. Y además, muchas veces uno actúa en base a estas emociones, generando después reacciones que se convierten en una bola de nieve. Porque lo que podría pasar si es que esto degenera en una trifulca, en un problema peor, en un problema, después salgo en la tele y el doctor se peleó en la calle y crece y crece y crece y crece. Lo que pudo haberse evitado con un cambio de actitud termina generando un problema que después te puede llevar hasta una depresión. Exactamente, y eso es a lo que nosotros le llamamos la desregulación emocional. ¿Qué es esto? Es cuando mis emociones se vuelven tan grandes que me desbordan y me dejo llevar por ellas y empiezo a tener algunas conductas erráticas. De pronto, si estoy enojada, tiro la puerta o digo algo desagradable, o si estoy muy ansiosa, evado una situación aunque sea muy importante para mí. Entonces me dejé dominar totalmente por la emoción. Es por eso que para buscar la calma siempre tenemos que aprender a conocer nuestras emociones y a saber qué nos comunican estas emociones para así poder gestionarlas. Uf. Discúlpenme ustedes, queridos amigos en casa, he hecho una terapia personal delante de medio Perú y la verdad es que me ha gustado mucho poder compartir de repente algo que quizás me afecta hoy y que me podría afectar en el futuro. El manejo, aprendiendo a mantener la calma en aquellos momentos que justamente es donde uno tiene posibilidades de perderla. Como le comenté, licenciada, yo puedo manejar situaciones de estrés. Lo hago todos los días. El hecho de salir en cámaras y de grabar es una situación estresante, la cual creo que puedo manejar con bastante solvencia. Pero hay momentos y momentos en los cuales sí se me pueden desbordar las emociones. Así es. Que vienen a ser lo que percibes después de las sensaciones. Exactamente. Y es importante entender que no puedo quitarme una emoción. Muchas veces tenemos la idea de que las emociones son como algo que se prende y se apaga. Quiero controlar mis emociones, yo no quiero sentir, yo no quiero sufrir, yo no quiero vivir una experiencia. Pero lo que no sabemos es que para poder gestionar la emoción, tengo que tener experiencia en sentirla, en vivirla. No puedo gestionar algo que yo no conozco y que siempre he evitado. Así que si estoy enojado, por ejemplo, ok, realmente acepto que estoy enojada, que la situación no fue justa conmigo, que no me gusta este presente. Si estoy triste, acepto esa pérdida, acepto que esa persona o aquello, esa expectativa ya no está en mi vida, pero tengo que trabajar en aceptarlo y sentir este proceso. Y muchas veces lo hacemos hacia afuera, lastimo a alguien, busco, hago cosas afuera, pero es importante mirar hacia adentro, ¿no? Y ver qué pasa, qué tengo ganas de hacer, qué tengo ganas de decir, cómo me puedo consolar en estos momentos. La reflexión. Eso de levantarse, me lo comentaron alguna vez también, y algo que practiqué por un tiempo, la reflexión, levantarse en la mañana y mirar para adentro. Un ratito, mirar para adentro, hacerte propósitos de enmienda, eventualmente hacerte propósitos de vida y cumplir con una rutina saludable. Muchísimas gracias. Nuestro consultorio psicológico hoy con Maciel Martel, aprendiendo a mantener la calma. Hacer que los chicos descansen, o sea, es importante, pero por otro lado viene la adaptación, o sea, nuevamente volver a tener
un horario distinto probablemente al de vacaciones Sí. y poder dormir nuevamente a mi hora. Y esto es algo que yo les recomiendo en primer lugar. Volver unas 2 o 3 semanas antes de empezar el colegio, retomar mi horario de sueño habitual a cuando estaba en clases. Y también el uso indiscriminado muchas veces de lo que llamamos AINES, exacto, para el dolor. Para el dolor, A que ver. se venta libre en farmacia y por dolores ya acostumbrado a tomar antiinflamatorios no esteroideos que producen una gastritis crónica y esa gastritis sangra, aunque sea microscópicamente, pero se está perdiendo. Está rojo, sí, abra su boquita frente al espejo y va a mirar todo rojo. ¿Está caliente? Sí, hasta usted hace así y siente que está caliente. ¿Está hinchado? Hay edema. Si hay edema de mucosa que segrega, moco. ¿Ya? Y calor y dolor, porque todo eso duele. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Inflamación de la faringe, resultado, faringitis. Hola, queridos amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus casas en nuestro programa a esta hora del día. Espero que la están pasando bien en familia, después de almuerzo, en una cena familiar, conversando, haciendo comunicación, que es importante. Y ojalá puedan compartir algunos de los conceptos que vertimos el día de hoy en nuestro consultorio de psiquiatría. Y ir a un consultorio de psiquiatría a veces cuesta trabajo, por un estigma social incluso, y por otro lado tenemos la posibilidad de analizarnos nosotros mismos a través de esta señal. Nos acompaña el día de hoy la doctora Carolina Tusset del Hospital Herminio Valdizán. Bienvenida, doctora. Gracias, Muchísimas doctor. gracias por acompañarnos. El tema de hoy es de vuelta a clases. ¿Cómo preparamos algo para que sea algo emocionante? Y vemos algunas veces niños que van arrastrados y llorando por las mamás al nido por primera vez. Y vemos al niñito que lo primero que quiere es bajarse del carro y salir a jugar con los amigos. Vemos al tímido, vemos a distintas personalidades cuando uno se pasea por los primeros días de colegio. En un nido, en una cuna, jardín, etcétera, y cada niño va reaccionando diferente. Y esto definitivamente para una respuesta adecuada requiere una preparación. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias, gracias, muy amable. Efectivamente, una preparación, y es muy interesante esto, ¿no? El previo, el anticipar al niño, bueno, también al adolescente, al niño y al papá y a la mamá y al profesor, etcétera, que bueno, ahora ya acabó el tiempo de distrés y que eso es algo muy importante, que los chicos distrés, ese es un término que me gusta, porque hay un concepto de, para mí el estrés es normal, ¿ya? El estrés es parte de una respuesta fisiológica refleja de nuestro organismo ante una situación que puede ser exigente, ¿de acuerdo? El eustrés es el equilibrio del estrés y el distrés es el estrés mal manejado, y eso es donde uno tiene que entrar, ¿no es cierto? Ahí es donde uno puede hacer algo. Correcto, por eso se pide este periodo, por eso existe este periodo de vacaciones, y que últimamente se ha perdido el concepto de vacaciones, tranquilidad, relajo, explorar, de repente hacer algunas actividades distintas. Vemos ahora que es como un continuum. Termina el colegio, necesita ese refuerzo y empieza la pre y los chicos están recién en primaria. No se han apagado. No, exacto, ¿no? Entonces necesitamos esta etapa porque entramos ya luego en un estrés crónico, algo cronificado. Y el tema de colegio resulta ser un lugar donde ya no quisiera ir, ¿no? Por eso es muy importante tener esos conceptos, hacer que los chicos descansen. O sea, es importante, pero por otro lado viene la adaptación. O sea, nuevamente volver a tener un horario distinto probablemente al de vacaciones y poder dormir nuevamente a mi hora, y esto es algo que yo les recomiendo en primer lugar. Volver unas 2 o 3 semanas antes de empezar el colegio, retomar mi horario de sueño habitual a cuando estaba en clases, ¿no? Qué buen consejo, doctor, es verdad, como ir preparando el cuerpo, carburando para cuando uno tenga que llegar y que no sea después
la lonchera, todo corriendo en el mismo día, en el mismo momento. Correcto. A los niños más chiquititos, a los que por primera vez están yendo, pues hacerlos conocer antes el colegio, de qué color es tu colegio, de qué color es tu aula, forrar los útiles juntos. Yo creo que eso puede ayudar mucho porque en los niños la incertidumbre genera angustia. Pero le puede generar expectativa. Exacto, expectativa. No, o sea, generarle ese suspiro que van a querer ir al colegio. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el avisar, el anticipar, eso lo usamos mucho, no solamente con niños, bueno, neurotípicos, sino también con aquellos que están atravesando por situaciones de ser niños inclusivos también, ¿no? De acuerdo. Hay un temita que decían, por ejemplo, a mí me comentaban que había cierta discrepancia, doctora, en la edad para iniciar el nido, porque también no es cuestión de a los 2 años lo que se le llama... ¿Prekinder? Más que prekinder, me refiero a estimulación temprana. O sea, la estimulación es temprana, o sea, yo ahí tengo unas dudas específicas porque ¿qué tan temprano tenemos que estimular si es que en realidad la estimulación temprana está hecha para alguien en especial, no para la mayoría? Es mi concepto, por lo menos así lo tengo yo como acá. Sí, yo ahí preferiría individualizar porque cada niño es muy distinto. Es cierto que psíquicamente a los 3 años, por eso a los 3 años se inicia, es que yo tengo ya la concepción que mi adulto protector, si se va a regresar, ¿no? O sea, si estoy en un lugar neutro, distinto a mi casa, y tengo el adulto que se va, pues ese adulto va a regresar. Claro, a los 2 años todavía estamos inmaduros en eso, pero por otro lado, hay niños que a los 2 años, pues, les cuesta, son hijos únicos, o les cuesta un poco el tema del lenguaje. Entonces, para eso nos animamos a algunos papitos y decimos, que pueda aprovechar una estimulación. Si es bien aceptado por el niño, bienvenido sea. Pero si es algo muy difícil de aceptar para el niño, es decir, el llanto, la ansiedad por separación, etcétera, es mejor no forzarlo, no forzar ese momento. O sea, no adelantarle el nido porque te es más cómodo a ti como papá. Por supuesto, pero no para el niño porque vamos a generar nuevamente un estrés crónico y llevamos volviendo permanente ese estrés y generando de repente alguna dificultad emocional en el niño, ¿no? De acuerdo. De hecho, la estimulación en casa es fundamental. Sí. Y puede creer, doctora, que yo sí me acuerdo de cuentos que venían con discos. Y me acuerdo, o sea, tengo en mi imagen, y yo debo haber estado en el nido, o sea, y me acuerdo del libro de la selva, Mowgli, Bagheera, Pantera, me acuerdo de algunas cositas que en mi casa eran discos, ¿no? Eran disquitos chiquitos que venían dentro de un librito y tú ibas mirando los dibujos y ibas escuchando lo que te decía el cuento. ¿Ya? Y a la larga, cuando llegas al colegio, al nido, ya sabes cosas. Así es. Nuestra parte de estimulación importante es este núcleo familiar, ¿no? Es este hogar en el cual nosotros vamos. Sí recuerdo esos cuentos que había un sonido para pasar la página. Exacto. Entonces ya tenía yo este manierismo, este implemento, ¿no? Psicomotriz de pasar hojas, por ejemplo, ¿no? Qué interesante, porque ya llego al colegio sabiendo cómo el cuaderno se puede ir utilizando, ¿no? Muy bacán, me he hecho acordar, por ejemplo, ahora escarapelado el cuerpo. ¿Qué más? Yo quisiera que la familia acá prepare quizás a sus niños generándoles la expectativa, la iniciativa, el aprendizaje y no me cuentan que uno no debe decir, ¡ay, bebito chiquito, precioso, bebé! Hay que hablarles como adultos o hay que explicar las palabras, a veces hacer un poco más de mímica para que esto pueda generar en ellos respuestas también que salgan de su interior y que sean espontáneas. Claro, los niños no saben de diminutivos. La verdad que cuando hablamos de lito, lita, no, ellos no saben, porque al final terminan hablando la última sílaba, ¿no?
Y es importante poder establecer una confianza, ¿no? Y esta confianza en su entorno, ¿no? Que yo me imagino, y ahora también lo vemos mucho, como las profesoras se preparan, me parece que hacen como un festejo, veo colores, etcétera. Eso está muy bueno, ¿no? Es como recibirlos para que puedan tener una mejor adaptación. Muy bien, primer día de clases, queridos amigos. Primer día de clases, cómo preparar al niño. Al primer día de clases, cómo preparar al niño o al joven que va al colegio. Adapte nuevamente los horarios después del periodo de vacaciones. Es un periodo necesario, pero que en algún momento tiene que terminar. Vayamos adaptando las formas nuevamente a un horario establecido para que todo fluya con facilidad. Ha sido nuestro consultorio de psiquiatría con la doctora Carolina Tusset. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos en nuestro consultorio con el hematólogo, aquel médico que ve y trabaja con la sangre, que descubre, identifica, trata enfermedades relacionadas a la producción de la sangre, a la conformación de la sangre, a la ausencia de algunos componentes de la sangre y cómo restituir la sangre en el organismo. Realmente una especialidad sumamente importante y que junta muchísimas especialidades médicas. El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Carlos Povea. Él es del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para hablar de un tema que a todos nos toca un poco. A las autoridades en cierta forma, a los médicos de muchas maneras y a la familia peruana también. Se trata de la anemia. Sin hemos sangre. Ausencia o baja en la sangre. Y qué mejor que hablar con un médico hematólogo acerca de la anemia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a usted. También saludos a todos los oyentes. Y ¿por dónde empezamos? Empezamos muy bien. Doctor, tenemos un tema como base principal, la anemia. Pérdida de sangre que puede ser un corte grave, vamos a decir, pérdida de una extremidad, un sangrado digestivo, una hemoptisis, una hemorragia intestinal, y perdemos sangre. Y visiblemente o invisiblemente, una hemorragia interna no la vemos, pero de una pérdida de sangre. En este caso se trata de una pérdida de sangre aguda. Pero una persona que vive normalmente, que está en su casa y que se saca un examen llamado análisis de hemoglobina, ¿no es cierto? Y ve que su hemoglobina está baja. Y en el fondo no se identifica un lugar por donde esté perdiendo sangre. ¿Cómo explicamos esos dos casos? Anemia aguda, anemia crónica, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, lo primero, como bien ha mencionado, la anemia es una disminución del recuento de glóbulos rojos, pero que se puede medir de manera más fácil pues, con el valor de la hemoglobina, ¿no? Con el valor de la hemoglobina o también con el hematocrito, pero la forma más común y la que todos nos familiarizamos es con el valor de la hemoglobina. Que no es básicamente la sangre, es una proteína que está dentro de la sangre y que transporta el oxígeno, ¿no es cierto? Exacto, es la encargada de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si es que nos falta hemoglobina, nos falta esta proteína que transporta el oxígeno, evidentemente va a faltar oxígeno al cuerpo y los síntomas van a devenir de este déficit, ¿no? Como mencionan, dentro de las causas son muchas. Sin embargo, antes de hablar de anemia crónica y aguda, creo que considero es tener en cuenta que las anemias carenciales, es decir, por la carencia de algún nutriente, dentro de ellas la principal, el hierro, son las más comunes. Uno puede faltarle hierro por un mal aporte, eso se ve mucho quizá en niños entre 6 meses a 2 años, porque ahí empiezan la lactancia, recién empiezan a aprender a comer y para los padres también es difícil que empiecen a comer variado, ¿no? Hay un déficit de hierro a esa edad, es muy común, pero conforme va avanzando la edad también trastornos, ya en los adolescentes o adultos jóvenes, suelen ser a veces trastornos alimenticios,
¿no? Que podría conllevar una desnutrición o un determinante social pues muy severo, ¿no? Alguien que esté ciertamente abandonado, ¿no? Que no tenga ese apoyo familiar podría. Pero ya mientras más va avanzando la edad, lo más común es que encontremos posiblemente pérdidas. Es decir, ya no es un problema de ingesta, come normal la persona, pero podría estar perdiendo por algún lugar, en la cual en las mujeres lo más común son alteraciones en el ciclo menstrual, ya sea porque tiene un problema orgánico como una miomatosis uterina, entre otros Reglas problemas abundantes, vamos a decirlo. Es decir, yo como X cantidad de hierro en el mes, pero pierdo X más un poco más. Y eso se va sumando mes a mes y al final del año pues hay un déficit de hemoglobina que difícilmente se va a compensar solamente con la alimentación. Entonces es bueno descartar en las mujeres si es que hay una alteración en el ciclo menstrual y apoyarnos con un ginecólogo para ver cuál es el problema, no siempre orgánico, a veces también puede ser un problema hormonal, funcional, ¿no? Y en varones también ahí tenemos que descartar que no haya hemorroides que estén sangrando, algo muy común cuando una persona sufre de constipación o estreñimiento crónico. Y no van al doctor, ¿eh? Hay a veces esa vergüenza, eso no le voy a comentar, ¿no? Entonces, a veces como hematólogo, igual con todos mis colegas, siempre es bueno preguntar que encontremos un cuadro de anemia, ¿en qué trabaja, no? Si trabaja todo el día, quizás sentado manejando, en un taxi, ¿no? Exacto, podría estar habiendo ese problema. O a veces le preguntas a la persona si está sangrando y te dicen, no, yo no sangro, ¿no? Pero cuando vas al baño por ahí, algunas veces estás notando rasguitos de sangre, siempre. No, entonces hay que ayudar un poquito a encontrar la causa, y entre ellas las carenciales son las más comunes, la del déficit de la vitamina B12, el ácido fólico, ahora también que está muy de moda la cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿no? La cirugía bariátrica es importante, ese seguimiento luego no termina todo en la cirugía, sino esa continuidad con el cirujano, con el nutricionista y con el hematólogo en caso que ya esté presentando anemia para que no siga bajando, ¿no? Porque no hay una buena absorción. Y también el uso indiscriminado muchas veces de lo que llamamos AINES, exacto, para el dolor. Para el dolor, que se venta libre en farmacia y por dolores ya acostumbrado a tomar antiinflamatorios no esteroideos que producen una gastritis crónica y esa gastritis sangra, aunque sea microscópicamente, pero se está perdiendo. Exacto, puede ser como un cañito que está goteando, quizá no se ve a simple vista el sangrado, pero sí se ve que la hemoglobina con el tiempo va bajando, ¿no? Doctor, ¿uno puede suponer a través de síntomas que el paciente está entrando en la anemia? Como bien mencionamos y regresamos a la primera parte que mencionó sobre anemia crónica y aguda, ¿no? Depende mucho de qué tan rápido se esté presentando la anemia, es decir, qué tan brusco está disminuyendo. Es como cuando, recuerden que le mencioné que la hemoglobina baja es oxígeno bajo en el cuerpo, ¿no? Entonces es como cuando vamos a una zona de altura, vamos a ponernos a Cerro de Pasco. Si nos vamos hoy día en un vuelo, probablemente me vaya a faltar el oxígeno, me dé el famoso soroche, me duele la cabeza, no puedo correr. Pero si yo ya estoy ahí en esa zona de altura, es decir, con menos oxígeno, 1 año, 2 años, probablemente ya no voy a estar con soroche, no ya vaya a poder. Entonces es igual la anemia. Si es que tengo una pérdida de sangre que me baja 2, 3, 4 puntos la hemoglobina, probablemente voy a estar muy sintomático, es decir, tal cual como si hubiera ido a una zona de altura, con falta de aire, esa palidez, esa imposibilidad para hacer ejercicios, ¿no? Pero si ya tengo años llevando este problema, probablemente mi cuerpo se va adaptando un poco y los síntomas van solapándose y se van viendo síntomas más crónicos como alteraciones como pérdida de cabello, como alteraciones en las uñas, incluso problemas para deglutir. Hay alteraciones con una ferropenia, así se le llama, cuando el hierro está bajo, crónicos que dan problemas. Masticar hielo, doctor, es increíble. He visto muchísimo gente que comienza a comer hielo y después te das cuenta y el 80-90% están con anemia, algo en especial que tiene esto. Sí. Doctor, nuestro país, además, tenemos que tener en cuenta que la anemia a largo plazo, especialmente a temprana edad, puede disminuir ciertas capacidades a futuro por la falta justamente de oxigenación a la hora de construir sistema nervioso central. Y eso es grave para una sociedad. El hecho de la detección precoz de anemia infantil
y su tratamiento llega a ser un punto importantísimo en el futuro de una nación. Es decir, está muy bien lo que ha mencionado. Es decir, los valores bajos de hemoglobina pueden repercutir en el desarrollo neurológico de las personas, y lo peor es que es algo que no necesariamente va a ser reversible, ¿no? Es decir, esa pequeña falta de desarrollo va a ser algo permanente, ¿no? Es decir, la persona va a poder corregir más adelante la anemia, pero el no haberlo hecho oportunamente no va a tener un desarrollo pues igual que alguien que no haya padecido sobre esto. Por eso la importancia de que es un problema de salud pública, ¿no? Totalmente de acuerdo, es un problema de salud pública y hay que ir a hacer tamizajes. Sí, ir a los controles tanto desde prenatales hasta de niño sano, y justamente eso, que el niño se encuentre sano a lo largo de todos los controles. Todos los controles. Y sí, eso es básico a usted, mamá. O sea, eso es importantísimo porque además, doctor, hay suplementos gratuitos en todas las postas del Perú. O sea, hay forma de revertir eso y lo importante es hacerlo entre los 6 meses y los 2-3 años. Hasta los 6 años. Es lo que hay que hacer. Es una edad muy importante en la cual tenemos que estar detrás. Yo sé que para las madres muchas veces es un poco difícil, y creo que para cualquiera estar dándole un suplemento al niño, pero es más fácil, creo, que a veces uno quiere decirle voy a dar sangrecita, vaso, vísceras, ¿no? O carne roja. Está muy pequeño, ¿no? 6 meses, 2 años. Está un poco difícil de que a base de solo la dieta no hay nada de malo en darle un suplemento. Si por ahí tiene algunos... Qué bien que lo diga, doctor. 100% de acuerdo con lo que usted está diciendo. No hay nada de malo. A esa edad se toleran mucho mejor que de adulto incluso, y son sustancias baratas, en realidad en muchísimos casos gratuitas. Y eso es algo que está en todas las postas médicas del Perú. Igual que no se rindan las mamás, si es que ve que por ahí no tienen muy buena tolerancia con un hierro, siempre hay la opción de consultarle a su pediatra o al hematólogo. ¿Qué otra opción hay? ¿No? Sin miedo, porque a veces una consulta, ¿cómo le está yendo? Sí, bien. Y ahí uno ya duda un poquito, ¿lo está tomando? Pero ¿le cae bien o no? Para poder buscar otro, ¿no? No, la verdad que no lo toma porque no le gusta mucho, le causa un poco de constipación. Buscamos otro tipo de presentación de hierro porque hay varias presentaciones, es decir, varias formulaciones del hierro. No me refiero solo a marcas, ¿no? Son varias formulaciones del hierro, y en la cual alguno tolera mejor y le damos otra alternativa más. Claro, y de ahí continúa el tratamiento hasta... Doctor, mire, este tema es para larguísimo. Podríamos conversar muchísimo de esto, pero se nos acabó este bloque del programa y lo voy a convocar para seguir hablando de temas hematológicos que en el Perú son muy importantes, tanto como usted lo ha mencionado, el mal de altura, enfermedad de monje, cosas así que en realidad van a ser muy interesantes para nuestros amigos. Ha sido el doctor Juan Carlos Poveda, médico hematólogo. Este fue nuestro consultorio de hematología. Gracias. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en sus casas, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Estamos entrando al consultorio de otorrinolaringología. Médicos que ven oído, nariz y garganta. La boca. Todo lo que está por la boca, por la nariz y los oídos. Y tienen comunicación. Estos 3 órganos especiales, contamos con el órgano del gusto a través de la lengua, o sea, el sentido del gusto a través de la lengua, el sentido del oído a través de las orejas, la respiración por la nariz, que tiene sus barreras especiales y que nos limita nos defiende incluso la nariz del medio ambiente. Lo que respiramos pasa filtros, se acomoda la temperatura, limpia un poco el aire que nosotros tenemos. Por eso decimos que es importante respirar por la nariz. Pero hay una parte de esto que nosotros prácticamente solo vemos una región.
Me refiero a la faringe y las amígdalas. Y casi todos, podría decir, alguna vez nos hemos visto afectados de faringitis o amigdalitis. Ya hemos comentado muchas veces que el sufijo itis significa inflamación, es decir, inflamación de la faringe, inflamación de las amígdalas, algo sumamente frecuente, y para ello tenemos que contar con la valiosa presencia de un médico especialista. El día de hoy nos acompaña la doctora Jimena Banda, otorrinolaringóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora. Doctora, de hecho, usted, yo, acá todas las personas hemos tenido alguna vez inflamación de la faringe, una faringitis. Incluso hablando de faringoamigdalitis aguda febril purulenta, vamos a decir. Claro. Porque existen inflamaciones, ya que si el contacto que hay y las infecciones virales, que después se pueden complicar generalmente como infecciones bacterianas, pasan por la boca además. Exacto. Entonces es asiento de estos agentes agresores. ¿Qué pasa? Es así, hay estas faringitis que pueden ser de diversos tipos. ¿Nos explica un poco, por favor? Claro. Bueno, la faringitis es la inflamación de la faringe que está en la parte posterior de la orofaringe, ¿no? A diferencia de la amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas palatinas, que es parte de la orofaringe, pero se le llama amigdalitis cuando estas están inflamadas. A veces ambas estructuras pueden estar inflamadas y eso es una faringoamigdalitis, ¿no? Que es muy popular. Las causas principalmente son infecciosas, a la cabeza los virus, ¿sí? Rara vez son bacterianos, pero eso es nuestra labor de nosotros diferenciar una de otra para evitar que los pacientes pues ingieran antibióticos, que es lo que más frecuente se suele hacer, ¿no? Entonces diferenciamos así. Hay causas menos frecuentes, pero las predominantes son las infecciosas. La faringe es una parte que comunica la boca con la orofaringe, con la laringe, ¿no es cierto? Que está un poquito más abajo. En realidad, amigos, para ordenarnos, boca, faringe, laringe, tráquea. Sí. ¿Ya? Vamos así, entonces nos vamos ordenando. Pero cuando uno respira, prácticamente el aire pasa por la faringe. Y cuando a uno le estornuda a un niñito resfriado en la cara y tú haces así, lo primero que puede llegar un virus es a la faringe. Entonces es algo sumamente frecuente tener estas infecciones, ¿no es cierto? Sí, muy frecuente. Muy frecuente. Ok. ¿Cuáles son los principales síntomas de una faringitis? Primero, porque después quiero tocar el tema de la amigdalitis como órganos defensores, ¿de acuerdo? Claro. La faringe. Los principales síntomas de una faringitis son el dolor en la garganta, ¿sí? Eso es básico. También puede haber carraspera a veces, aumento de moco, mucosidad en esa zona, ¿no? Y bueno, si es un caso de una infección más severa, a veces aparece fiebre, ¿sí? Exudados, Ajá. cuando es algo bacteriano. Pero generalmente son virales, entonces a veces también se asocian a mocos en la nariz y otros síntomas, ¿no? Perfecto. Como hemos dicho siempre, doctora, la inflamación tiene 4 cosas. Calor, rubor, edema y dolor. Entonces, está rojo, sí, abra su boquita frente al espejo y va a mirar todo rojo. Está caliente, sí, hasta usted hace así y siente que está caliente. Está hinchado, hay edema. Si hay edema de mucosa que segrega, moco. ¿Ya? Y calor y dolor, porque todo eso duele. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Inflamación de la faringe, resultado, faringitis. Pero como es nuestra primera entrada del medio ambiente, básicamente, junto con la nariz, necesita elementos protectores. Y ahí es donde creo entran las amígdalas. Uno dice,
uy, ¿para qué tengo las amígdalas y al final terminan quitándotelas? No, tienen un rol sumamente importante. ¿Por qué tenemos las amígdalas y qué son las amígdalas, doctora? Bueno, las amígdalas son dos masas de tejido linfoideo, que es el tejido de protección, ¿no? Son de las primeras barreras de defensa ante los patógenos, ¿no? Ajá. No siempre se operan, obviamente, ¿no? Hay algunos criterios que nosotros también evaluamos de forma individualizada para poder definirlo. De acuerdo. Ahora, estos son órganos linfoides, que eso quiere decir que tienen células de defensa. ¿Por qué? Por eso están ahí para protección, ¿no es cierto? Exacto. Pero pueden sufrir. Y claro, cuando un órgano está funcionando, se hincha y cuando se inflama, se pone rojo, congestivo, irritado y encima se pueden infectar. Sí. De Eso acuerdo. pasa. Los síntomas son muy parecidos, solamente que se puede agregar también una reacción ganglionar, además asociada, ¿no? Cuando ya hablamos de una posible infección bacteriana es donde los ganglios se inflaman. Pero cuando esto pasa, generalmente no hay tos ni síntomas virales, que son la rinorrea, que es el moco que sale. Son síntomas de mayor focalización, decimos. O sea, el dolor es marcado, ¿no? Cuando es complicado, o sea, cuando es una bacteria. Hay fiebre y ahí se inflaman los ganglios. Se inflaman los ganglios y uno incluso se puede tocar. Y cuando abres la boca al espejo, te puedes ver dos pelotas Exudados justo con exudado, placas, incluso unas placas amarillentas. Severas. Y claro, hay algunos criterios que cuando estas amígdalas ya se vuelven un foco de infección, ya habría la posibilidad de pensar en que eso está generando infecciones a repetición. Porque otra cosa importante, hay lo que es agudo y lo que es crónico. Explíquenos un poquito, doctora. Sí. Agudo, bueno, es todo lo menor a 3 meses, ¿no? Y lo crónico es ya pasando este tiempo, ¿no? 3 meses. Y si uno tiene, por ejemplo, 3, 4 amigdalitis al año, ya son amigdalitis a repetición y eso nos pone en alerta de que ese tejido no está siendo un tejido de defensa, más bien está siendo ya un tejido que porta, a veces en algunos casos, bacterias ya de forma crónica, ¿no? Y se están reactivando ante diferentes tipos de agresores. te bajan las defensas y ahí tiene la infección, porque incluso hemos visto algunas veces que se forman cavernas, se deterioran, se deteriora tanto el tejido que ahí se meten las bacterias y se quedan las bacterias. Entonces este paciente, cuando le bajan las defensas, reactiva su inflamación y ya la amígdala, en lugar de ayudar, se vuelve el foco de infección. Enemigo. Y ahí es donde hay que evaluar la posibilidad de retirar este tejido linfoide, ¿no? Sí, muchas veces tienen miedo y dicen, me quitan mis defensas. Pero hay que explicar al paciente que en estos casos ya no es sano para él, ya que esto puede migrar hacia otros órganos, ¿no? Lo que tratamos de proteger son las fiebres reumáticas, ¿no? Que es raro ahora en esta época donde los antibióticos se reparten como caramelos. Totalmente de acuerdo. Es muy raro, pero es la principal preocupación, sobre todo en pacientes ya con antecedentes, ¿no? Y niños, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso. Ahí hay un tema también, que las bacterias se están volviendo resistentes, doctora. Cada vez es más complicado conseguir el antibiótico adecuado porque la gente está tomando, como muy bien ha dicho, los antibióticos como si fueran para caramelos. Y hay que escoger bien cuándo tomar y qué antibiótico tomar. Exacto. Incluso uno puede hacer cultivos de la secreción, estudiar eso y encontrar la bacteria exacta que nos está causando el problema. Sí, lo que pasa es que estas infecciones, ya sean virales o bacterianas, se autolimitan en 7 a 10 días, ¿no? Sí. Entonces, incluso hay estudios que dicen así no se dé antibióticos, eso remite, ¿no? Pero no todos tienen la paciencia de esperar este tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría, un 80% son virales, debería remitir, ¿no? Ahora, sin incluso tomar nada, ¿no? Solo tratamiento sintomático, para que no caigan en este juego de tomar, a veces les dan corticoides en la farmacia,
por mucho tiempo, ¿no? Les bajan más las defensas y ahí es donde vienen a veces las complicaciones, ¿no? O antibióticos que no son necesarios, ¿no? Que tienen otros roles en realidad y toman a veces uno porque dicen la toma del día, ¿no? O sea, pero no se toman ni siquiera completos, sino claro, menos, y eso hace que el germen se vuelva más resistente porque no estás acabando con el germen y lo vuelve resistente a los antibióticos. Doctora, yo cuando tengo este tipo de casos, viral o bacteriano incluso, suelo dar gárgaras o colutorios, por ejemplo. Y hay desde caseros, vamos a decir, con tara, limón, un poquito de bicarbonato, así, hay de esos, pero también hay soluciones, por ejemplo, yo uso una que me va muy bien con yodo, ya que el yodo también actúa como antiséptico local, pero sí, para este tipo de cosas, para las amigdalitis y para la faringitis, sí son necesarios y funcionan, ¿no? Yo los uso por lo menos en mi práctica diaria y va muy bien. Enjuague y la gárgara, el colutorio, enjuaga su garganta, lo escupe y eso va a limpiar un poquito y va a ayudar a mejorar este tipo de cosas. ¿Está de acuerdo con eso? O sea, ¿o es un uso frecuente no demostrado? Bueno, en realidad está dentro de los papers, ¿no? De las investigaciones que en la primera línea de acción, que son en estas semanas, se puede utilizar colutorios, ¿no? Ricos en sal, se menciona, por lo que eso ayuda a precipitar ahí las bacterias y los sacan. No son antisépticos locales, ¿no? Son antisépticos locales y funcionan, y a veces solamente con eso que es necesario. Pero es muy bien lo que ha dicho, doctora, de poder acudir al médico para que haga la derivación adecuada y oportuna. Otro día vamos a hablar, doctora, en realidad me gustaría, de la amigdalectomía como procedimiento quirúrgico. Ah, ya, genial. No es juego. No. No es juego. La amigdalitis, las amígdalas están bien adentro, y hay que hacer cortecitos y hay que ligar un par de vasos sanguíneos que son difíciles de ligar. Sí. Yo me he asustado alguna vez. Sí. Amigos, ha sido un tema de algo sumamente frecuente. Hemos hablado de la faringitis y de la amigdalitis, algo que estoy seguro que en su casa todo el mundo ha tenido al menos una vez. Resulta que es algo bastante frecuente. Felizmente tiene manejo, pero consulte con su médico el tratamiento adecuado y oportuno. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Banda del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muy amable, doctora. Gracias. Muchas gracias. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en nuestro programa el día de hoy. Quería agradecer muy especialmente a todas las regiones del Perú que nos reciben en sus hogares en nuestro programa. Gracias. Nos vemos mañana.